Dime con quién eres, de quién eres un delincuente. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Contracorriente. Las reuniones que hacía Pedro Castillo cuando se vestía de pandillero con su gorrita en Zarratea ya no son más. Ahora el nuevo Zarratea se llama el penal de Barbadillo. Así es, porque lo visitan cuando se le da la gana. Está controlando la campaña de Sánchez desde allí. Visitas a cualquier hora, todas las facilidades para el profe. ¿Por qué? Porque uno de sus visitantes más asiduos cuando era congresista es un tal José María Balcázar, hoy presidente de la República. Y bueno, a pesar de todos los escándalos que rodean al actual jefe del INPE, Jorge Costos Ochoa, el ministro de Justicia, ¿no?, según nuestras fuentes, incluso ha ido hasta donde el honorable presidente José María Balcázar y le ha dicho: presidente, este jefe del INPE tenemos que ya relevarlo de su cargo porque lo rodean una serie de escándalos y acusaciones que ya no lo hacen idóneo para el cargo. Y según nos cuentan, Balcázar le ha dicho: no me lo toques, porque él es el portero de Barbadillo. Él es el que permite que ahí Pedro Castillo haga y deshaga como le da la gana. Lo que en 2021 se cocinaba bajo las sombras de una casa en Breña, hoy se despacha con total frescura desde una celda en el penal de Barbadillo. Tras el golpe fallido del 7 de diciembre del 2022, muchos creyeron que el búnker se había cerrado, pero se equivocaron. Hoy, el búnker tiene muros de concreto, custodia policial y es financiado por todos los peruanos. El penal de Barbadillo se ha convertido en la Zarratea 2.0, la oficina política más activa y costosa del país, donde el recluso Pedro Castillo unge candidatos y dicta la pauta de la campaña electoral de Roberto Sánchez. ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! ¡Viva el presidente Pedro Castillo! ¡Viva la libertad del presidente Pedro Castillo! Barbadillo no es un accidente, es la culminación de una estrategia de politización judicial. Castillo nunca usó sus audiencias para defenderse, sino para atacar a la democracia. Lo vimos llamar gobierno asesino al régimen y en un acto de desfachatez intentar mostrar el logo de Juntos por el Perú ante el juez Checli en clara propaganda electoral previa a la primera vuelta. Y yo aún como presidente, secuestrado, el mundo sabe. Y esto solamente se va a cambiar, señor juez, cuando el domingo 12 de abril el pueblo peruano haga una elección correcta, marcando el símbolo de JP, llevando como presente a... Ya está haciendo temas políticos. Castillo no busca justicia, busca una tribuna. Y hoy, esa tribuna se ha trasladado a los pabellones de ATE bajo la mirada cómplice de un sistema penitenciario que parece haber claudicado. Los días de visita son miércoles y sábado para mujeres y domingo para varones en el caso de Pedro Castillo. Sin embargo, lunes y martes captamos a Caterín Palomino, virtual diputada de Juntos por el Perú, días que no le corresponde. Ella calla y huye. Vimos a Roger Nájar entrar como si el penal fuera su casa, pero quien decidió confesar la verdad fue Raúl Noblecilla. Yo vengo en calidad política, en calidad de amigo, para seguir apoyando el proceso electoral en miras de derrotar a la extrema derecha que la representa Keiko Fujimori. Noblecilla lo admite, la coordinación es política.
Barbadillo es el comando de campaña más caro del Perú, pagado con nuestros impuestos. Para el congresista José Cueto, este escenario no es casualidad, sino una consigna política que llega hasta lo más alto del poder. Han venido preparando un poco este local del nuevo local del partido que ha convertido a Barbadilla. Pena porque es una, así no se quiere, es una cárcel donde hay limitaciones, donde solamente teóricamente hay días de visita familiares directos y los abogados, ¿no?, que van para el tema justamente legal. Pero sí nos hemos enterado pues que va mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver ni con la familia y mucho menos que sean abogados. Pero son de un entorno político en donde el principal, por ejemplo, el señor Sánchez, ¿no?, ha ido varias veces, seguramente a pedir instrucciones o a tratar de ver contactos para seguir usando su sombrero, ¿no? No se pueden exceder ni de la cantidad de días de visitas que tuviera la semana, ni tampoco del número de personas que pudieran visitarla. Entonces hay que tener en consideración que si eso ha ocurrido, definitivamente es una falta administrativa y tiene que haber responsabilidades por parte del INPE. ¿Y a qué se debe el silencio? Fuentes de Contracorriente aseguran que existió la intención de remover al jefe del INPE, Jorge Henry Cotos, pero fue el propio José María Balcázar, el presidente, y ha sido visitante de Pedro Castillo en Barbadillo, quien lo declaró intocable. No solo hay responsabilidades políticas, en algún momento, a raíz de lo que se está haciendo, espero que un nuevo gobierno realmente democrático y no radical, ¿no?, como sería el del señor Castillo, el señor Sánchez, que espero no llegue, se podrá generar algún tipo de investigación y sanción de ser el caso, ¿no? Todo eso está amarrado, no es casualidad. En política nada es casualidad. Todo está hecho de tal manera porque saben que, entre otras cosas, tienen impunidad. Pues, ¿quién los va a sancionar? ¿Quién? ¿El ministro de Justicia, de quien depende el INPE? Y él, a su vez, depende del presidente Balcázar. Saben que hay impunidad ahí. El INPE asegura que todo es legal, pero la ley no puede tapar el sol con un dedo. Es justo que todos los peruanos paguemos por el mantenimiento de una nueva zarratea aquí en Barbadillo, mientras el jefe del INPE, Jorge Cotos, se escuda en reglamentos. Una celda de máxima seguridad funciona como el comando de campaña más caro del país. Todas las instituciones del Estado deben mantenerse neutras, sobre todo en este proceso hoy que estamos viendo que tiene bastantes deficiencias, y no seguir alimentando este tipo de situaciones. Yo creo que los propios funcionarios tienen que tener en cuenta que las instituciones públicas tienen que verse al margen de cualquier tipo electoral. En la otra orilla, la congresista Elizabeth Hermosilla también resalta la necesidad de respuestas por parte del INPE y el Ministerio de Justicia, pero es complaciente con las visitas, calificando las coordinaciones políticas como simples dichos. De acuerdo a lo que he visto en los medios de comunicación, como tú lo estás afirmando, que existen bastante movimiento a las visitas de nuestro expresidente Pedro Castillo, ¿no? Bueno, quedarán pues de repente visitarle, porque como estamos en elecciones, vienen de tantos lugares lejos, quedarán de repente conversar, ¿no? Pero incluso comentan que van a darle cuenta de todas las actividades en campaña que han hecho. ¿A usted le parece correcto que vayan a Barbadillo a dar cuenta de las coordinaciones que hagan a nivel electoral? Son dichos, ¿no? Una ceguera voluntaria que permite que la zarratea de ATE siga operando sin sanciones. ¿Quién permite este festín? Jorge Henry Cotos Ochoa, un funcionario penitenciario con un pasado oscuro. 2 denuncias en su contra, una de ellas por abuso psicológico contra su cónyuge, otra por abuso de autoridad. A ello se suma un fallecido en Puno. Así tal y como está, así está. El ministro tiene que tomar acciones con el jefe de INPE y sin lugar a dudas pues irá hacia el mejor recaudo de lo que es la normalidad de este espacio que es Barbadillo y que no puede ser pues desnaturalizado de un centro penitenciario en un local de campaña más. O sea, por ese lado hay que, yo creo, apelar a la prudencia y seguir los lineamientos que son los que corresponden, en este caso por cadena de mando, ¿no? El responsable político del sector es el ministro. En política, nada es casualidad.
El silencio del ministro de Justicia y del jefe del INPE es el ruido de un pacto político que nos cuesta a todos. Barbadillo ya no es una cárcel, es el centro de mando de un golpista que nunca dejó el poder, solo cambió de despacho, esta vez con aval de lo más alto del Ejecutivo. Claro, uno de los que visitaba a Pedro Castillo era el propio José María Balcázar. Y ahora lo que está haciendo es permitir, habilitar, ¿no? Facilitar el ingreso de quien necesite Pedro Castillo para impulsar la campaña de Roberto Sánchez. Entonces, es casi como un uso proselitista de un penal, cosa que está prohibido por ley. Esto es una observación grave que hacerle al presidente José María Balcázar. Si él no toma ninguna acción respecto del jefe del INPE, a pesar de, según la información que tenemos, recomendación del propio ministro de Justicia, que no lo ve como un hombre apto para el cargo, entonces lo tiene ahí solamente porque le da todos estos beneficios a su amigo Pedro Castillo y ayudan a impulsar la candidatura de la izquierda. Por lo tanto, el presidente no está siendo imparcial. Está beneficiando a un partido que está vinculado con ese reo, que no es cualquier reo. Es una persona condenada en primera instancia por haber dado un golpe de Estado. Entonces se está rompiendo la imparcialidad. Está apoyando abiertamente al candidato de Roberto Sánchez, o sea, la persona que va con él, a quien dice que va a indultar. Y le está preparando el indulto, dicho sea de paso. Eso es el siguiente tema de nuestro siguiente reportaje. 3 años después del fallido autogolpe de Pedro Castillo, se vuelve a abrir el debate, ¿no?, sobre un posible indulto. Mientras los aliados insisten en presentar su detención como una vacancia injusta, o sea, la locura de que no llegó a consumar el golpe de Estado, pero él, siendo el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas y policiales, no es que solamente dice algo y lo transmite y a ver si le haces caso o no, es una orden y no hay opción, la tienes que cumplir. Gracias a Dios, ¿no?, los jefes de nuestras instituciones tutelares fueron lo suficientemente inteligentes y democráticos como para entender de que ese no podía ser el camino y no puede ser el camino nunca más. A los que ahora, por ejemplo, están desde la derecha hablando, hay que hacer un golpe de Estado. Un momentito. La vez que hubo un golpe de Estado, cuando Pedro Castillo es detenido, después el país ardió en llamas. Hubo 50 muertos, sí, ¿no? Los 49, 50 muertos que efectivamente atribuyen a, ¿no?, haber sido abatidos por las fuerzas del orden, pero los caviares y todos los IDLs y los organismos que defienden a los derechos humanos, ¿no?, la coordinadora, se olvidan de el policía Sonco, que fue quemado vivo. ¿No recuerdan ustedes ese acto terrible? Los haitianos que murieron de hipotermia en Puno, olvidan los 3 niños que no pudieron pasar en ambulancia desesperados para niños, para llegar a ser atendidos en el hospital del niño. Los 6 soldados ahogados en Puno, de una manera absolutamente bárbara. ¿No? Pero como no son personas abatidas por las fuerzas del orden, no les interesa, no las contabilizan siquiera. Son 69 muertos, ¿no?, después del golpe de Estado de Pedro Castillo, que después dicen, no, es Dina asesina. ¿Quién dio el golpe de Estado? ¿Quién generó la situación de caos e inestabilidad en el país? E incluso provocó una respuesta y una reacción desde el centro y sur, porque nosotros hemos estado en la zona de caliente. Nuestros reporteros han llegado a Ayacucho y han visto que han estado activistas vinculados a Sendero Luminoso, algunos de ellos vueltos a capturar, incitando la violencia en este lugar donde fue uno de los sitios más críticos, donde soldados tuvieron que repeler el ataque para defender el aeropuerto de una toma. Ahí estaba Sendero presente, Iber Maraví y todos los activistas que tienen historial. Entonces, esto es Pedro Castillo. Esto es Pedro Castillo. Y a eso está dándole beneficios y todas estas facilidades
¿no? El presidente José María Valcárcel. Muy bien. Y hoy día hubo un operativo en la mañana en la que capturaron el indulto va, ¿no? El indulto va, sí. Vamos con el indulto. 3 años y 5 meses han pasado desde que el expresidente Pedro Castillo Terrones, en un mensaje a la Nación televisado, ordenara la disolución del Congreso de la República, al no ser apoyado por las Fuerzas Armadas. 3 horas después de su anuncio, fue detenido por la Policía Nacional cuando intentaba llegar a la Embajada de México en Lima, donde iba a ser protegido, como se lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a que su ruptura al sistema democrático quedó registrada, desde ese día, sus familiares y allegados políticos no se han cansado de tergiversar la historia, intentando hacer creer a los peruanos que la detención de Castillo obedece a su vacancia congresal, omitiendo el autogolpe del 7 de diciembre. Es un hombre corrupto que utilizó el poder para corromper y corromperse, y al ser descubierto dio un golpe de Estado. Eso es lo que tenemos que tener a todos absolutamente claro. Nuestro Código Penal no está tipificado tal cual el golpe de Estado, ¿no? Solamente en la Constitución como una infracción constitucional. Lo que sí está tipificado en nuestro Código Penal es el delito de rebelión, que precisamente está tipificado en el artículo 346 y que sanciona a quien se alce en armas para subvertir el orden constitucional e impone una pena que puede ir desde los 10 hasta los 20 años de prisión. Y es precisamente este delito por el cual fue condenado por ahora en primera instancia el expresidente Castillo, nada menos que a 11 años de prisión, pero es importante resaltar que por ahora solo existe una decisión en primera instancia. Todavía no es una decisión firme la sentencia condenatoria. Ello significa, y hablando de cara al indulto, de que el día de hoy todavía existe una instancia pendiente de resolver. Puede bien la segunda instancia confirmar esta sentencia de primera, anular o incluso podría revocarla y declararlo inocente. Un nuevo pedido de indulto del expresidente Pedro Castillo tiene que pasar por primera instancia por la Comisión de Gracias Presidenciales para luego ser enviada al presidente de la República, que de aprobarla tiene que retornar aquí al Ministerio de Justicia para ser refrendada por el titular del sector. Podría acceder al indulto si es que él retira la apelación y que está de acuerdo con la sentencia emitida en primera instancia. En ese supuesto sí podría evaluarse el eventual indulto, pero al día de hoy, tal como está el proceso en curso, no formaría parte del requisito para poder ser indultado. Sin embargo, algunos especialistas temen que todo este procedimiento sea omitido por decisiones políticas. Si tomamos en cuenta cuál es la lectura que tienen los abogados de Castillo y el propio Castillo, ellos señalan que la facultad que tiene el presidente para indultar no tiene límites, que es una decisión que podría hacerlo sin ningún tipo de reserva ni remilgo, incluso omitiendo, digamos, un informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. Desde esa lectura, el presidente, si tomara la decisión, podría tranquilamente licenciar al ministro, modificar la Comisión de Gracias Presidenciales, eso lo puede hacer en una tarde, y tranquilamente al día siguiente dar el indulto presidencial. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista legal y constitucional, esto es una violación, porque no existe poder, facultad sin límites. La Constitución no es otra cosa que un estatuto de poder y no hay poder sin límites. Pero la lectura de ellos es una lectura política, no es una lectura constitucional, no es una lectura jurídica, sino instrumentalizar, utilizar políticamente el indulto. Hoy en Contracorriente les contamos quiénes forman parte de la Comisión de Gracias Presidenciales.
presidente de la comisión que evalúa los pedidos de gracias presidenciales es Magno Abraham García Chávarri, un abogado de profesión conocido por su trayectoria como docente y funcionario del Estado, quien también presenta una carpeta fiscal por abuso de autoridad en el año 2022. Los juristas Ibar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo, también integran este grupo de trabajo, además de Leslie Roxana González Cabanillas, recientemente incorporada, y de quien llama la atención su origen natal de Chota, Cajamarca, y su parentesco familiar. Sus padres son docentes de la misma UGEL que Pedro Castillo. Es usual dentro de la administración pública también incorporar o excluir a un miembro de la comisión. El problema es el contexto, ¿no? Es el contexto en el cual ya se rumorea de que en efecto el Ejecutivo estaría estudiando esta gracia presidencial. Sin embargo, teniendo las características y el lugar de proveniencia precisamente de la abogada de la que estamos conversando, es sospechoso. En el Perú hay que estar muy atentos y muy alerta, porque aprovechándose de la coyuntura y la situación, de la noche a la mañana nos enteramos que ha procedido un indulto y después tratar de revertirlo sería bastante difícil. No tengo la menor duda que le van a dar el indulto. Por eso que el rol de la comisión integrada por especialistas es fundamental. De cara a la segunda vuelta presidencial y con la posibilidad abierta de la continuidad de los aliados de Pedro Castillo en el Ejecutivo, el ex defensor del pueblo sugiere cambios urgentes desde el Congreso de la República. Normas que regulan el indulto y las gracias presidenciales son normas de carácter infralegal, es decir, ni siquiera son normas que ha dado el Congreso, son normas que ha dado el Ejecutivo y las puede cambiar sin ningún problema. Por eso hay que, primero, denunciar esta posibilidad y tercero, ver la manera de detener, atajar esto. ¿Cómo se puede detener esto? Bueno, el Congreso tranquilamente podría abordar este tema y sacar una norma rápidamente para poner límites a la actuación del presidente de la República respecto a los indultos. El Congreso debería dar una norma que señale con claridad que así como no hay indulto para determinados delitos muy graves, ¿qué delito más grave que intentar un golpe de Estado? Tratar de destruir el sistema democrático. Eso permitiría, o dicho de otra manera, impediría que eventualmente, si llegara Sánchez, diera un indulto. El primer indulto solicitado por la defensa de Pedro Castillo fue rechazado, pero no hay un límite de intentos de este pedido de gracia presidencial, por lo que el exmandatario seguirá insistiendo. Queda claro que si Roberto Sánchez es elegido presidente de la República, el indulto a Pedro Castillo sería seguro. Así lo ha prometido el candidato que usurpa el sombrero del profesor. Así lo ha prometido el candidato que usurpa el sombrero del profesor. Bueno, y nos llegan documentos nuevos. Esta es la carta de renuncia que ha llegado al despacho ministerial el 17 de abril a las 12:25 del día de hoy. Doctor Luis Enrique Jiménez Borra, no sé si la tenemos ahí para ponerla en pantalla. Renuncia al cargo del presidente del INPE. Ahí está. Renuncia. Yo, Henry Cotos Ochoa, identificado con DNI y tal, actual presidente del Consejo Nacional Penitenciario, designado mediante documento de la referencia, me dirijo a usted para expresarle lo siguiente, que debido a temas estrictamente personales y de salud familiar, dice, presento mi carta de renuncia al cargo del presidente del Consejo Nacional Penitenciario INPE, agradecido por la designación de tan honroso cargo que me correspondió asumir cordialmente, Henry Cotos Ochoa, presidente del INPE. Y la siguiente carta es ya desde el Minjus, ¿no? En la que ya le piden, es grato dirigirme a usted, saludarla cordialmente por especial encargo del señor ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, que ya aceptó la renuncia,
¿no? del jefe del INPE, que además ya él estaba incómodo con su presencia, en atención al proveído de la referencia, a remitir el proyecto de resolución suprema del asunto debidamente referendado, o sea, que publique en El Peruano ya el nombramiento del nuevo, me imagino. Y que dé cuenta y agradezcan bueno, si es que le agradecen a Luis Enrique, al anterior Henry Cotos. Pero ¿qué pasa? Que Balcázar no quiere. Balcázar dice, parece que eso lo ha encarpetado y dicho, no, me lo dejan ahí nomás porque él es el que se encarga de facilitar toda la campaña en favor de Roberto Sánchez adentro de Barbadillo, ¿no? Las reuniones de coordinación con Pedro Castillo y demás. Está favoreciendo a uno de los partidos, el presidente José María Balcázar. Señores del Congreso, eso lo van a avalar, van a tener a un presidente que esté parcializado y permitiendo que hagan actos proselitistas y casi que sea el centro de campaña, el comando de campaña de Juntos por el Perú, un penal de alta seguridad donde hay presidentes ahí internos. No, pues, no se pase. Muy bien, sí, Balcázar ya rompió la imparcialidad. Bueno, ahora sí, el día de hoy, en la mañana, hubo un operativo en contra del alcalde de La Victoria y resulta que que estaban cobrando cupos, ¿no? a los ambulantes en La Victoria y le han hecho un seguimiento, en fin, cayó. Pero una de las personas que estaba metida en esta banda de extorsión era Juliana Carbonell, candidata a diputada por Juntos por el Perú. Y cuidado, que si es ese dinero que ella cobraba ilegalmente de estos cupos, lo han inyectado a la campaña de Juntos por el Perú, tenemos ahí un delito redondo de lavado de activos, En Juntos por el Perú no solo figuran virtuales senadores y diputados con conexiones con Sendero Luminoso, como el exministro de Trabajo de Pedro Castillo, Iber Maraví, y el fundador del Movadef, César Tito Rojas. En el partido delimitador del profesor chotano, Roberto Sánchez, también han sido incorporados como postulantes al Senado personajes vinculados al MRTA, como el extinto redactor del semanario emerretista Cambio, Dante Castro, quien reveló las relaciones del candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, con el cabecilla terrorista Víctor Polay. Además, dentro de esa misma agrupación política, también aparece la ex ministra de la Mujer, Anaí Durán, relacionada con un emerretista chileno. Y muy independientemente de la forma en que le cobraban para hacer inscribirse o tener como acceso a eso, las sumas de 3.000 a 5.000 soles. Pero eso no sería todo. En Juntos por el Perú también se ha confirmado la incorporación de candidatos vinculados a bandas dedicadas a la extorsión de comerciantes en Gamarra, en La Victoria, vía cobro de cupos. Estamos hablando de 25 años por extorsión y si el fiscal decide incluir negociación incompatible, 8 años más. Si es concurso real, sí. Si es concurso ideal, va a ser o subsumir el delito más grave. Soy Juliana Angélica Carbonell. Este es el caso de Juliana Angélica Carbonell. Un operativo de la Fiscalía y la DIVIAC desbarató a la banda criminal Los Pulpos de La Victoria, dedicada a extorsionar comerciantes de Gamarra mediante el cobro de cupos por el uso de espacios públicos como las principales calles del emporio comercial. Durante el operativo, en el que incluso fue allanada la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, también fue detenida la candidata diputada por Lima de Juntos por el Perú, Juliana Angélica Carbonell.
Por los delitos que me mencionas, hay que señalar que el Código Penal los recoge en el artículo 200 y 200A, que es extorsión y requerimiento extorsivo, y las penas van de 10 a 15 años en su forma básica, en su modalidad agravada de 15 a 25. ¿También alcanzaría negociación incompatible? Respecto de las investigaciones que en la vía de corrupción de funcionarios o las fiscalías especializadas abriera, sí. Según el jefe de la DIVIAC, Roberto Trujillo, Juliana Carbonell, alias Yuli, ocupaba el cargo de lugarteniente dentro de la organización criminal liderada por Juan Manuel Núñez, alias Negro o Pelao. Ella tenía el control del Damero A, ¿no? El cual ella, bajo su liderazgo, ejercía, ¿no? A través de las famosas bolseras y los fiscalizadores, ¿no? Empíricos o presuntos fiscalizadores, para poder obtener las sumas ¿no? astronómicas a cada ambulante que le cobraban en forma semanal, diaria. De acuerdo con las pesquisas fiscales, la organización criminal cobraba cupos de hasta 200 soles diarios y como mínimo recaudaba más de 2.000 soles mensuales por cada comerciante extorsionado. Es posible que si la Fiscalía le abra una investigación adicional por el tema de los aportes, y es posible que también se tenga otro caso Cócteles 2. En esta red criminal también estarían involucrados funcionarios de la Municipalidad de La Victoria. La red está conformada por decenas de trabajadores de alto rango. La Fiscalía podría investigar a Juntos por el Perú por los aportes que ella ha realizado a su agrupación política. La Fiscalía está en la obligación de investigar el destino, el financiamiento, no solamente de los aportes, sino de toda la campaña electoral que ha realizado la candidata mención. Debido a ello, el abogado penalista Jan Vergellé consideró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, debería investigar a Juntos por el Perú por los aportes de campaña que habría realizado la candidata Juliana Carbonell a las arcas del partido. El primer delito que salta de Maduro es la falsa declaración de procedimiento administrativo. Y además, por los ingresos que Carbonell recibió durante la primera vuelta electoral, debido a que resulta poco creíble que solo haya reportado menos de 2.500 soles, tal como figura en este informe. Y lo otro ya es el tema de desvío de fondos o de utilización, incluso si es que ha cogido fondos del partido, puede utilizarse la figura del peculado de uso, agarrar fondos del partido y destinarlos a otros fines. La Fiscalía ya inició investigación contra Carbonell y solo por el delito de extorsión podría afrontar una condena de hasta 25 años de prisión. Mientras que por los aportes entregados a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, la presunta falsa declaración en procesos administrativos podría acarrearle hasta 8 años de cárcel. Presumimos, ¿no? Como autoridad edil, ¿no? Tendría que tener el control de toda esta zona de manejo de cómo es el emporio comercial de Gamarra. Vamos a establecer los vínculos, de qué manera, ¿no? Si es que tendría el burgomaestre, y según eso, en los 15 días que nos queda, vamos a tomar con el Ministerio Público la mejor decisión. Y por si fuera poco, Juntos por el Perú recibió hoy otro duro golpe, luego de conocerse la acusación fiscal que llevaría a juicio oral este 27 de mayo a su candidato presidencial, Roberto Sánchez, por presuntas transferencias irregulares de 280.000 soles, realizadas durante las campañas de 2018 y 2020.
esta historia sobre la ruta del dinero de campaña, ahora presuntamente proveniente de la extorsión a comerciantes, tras la captura de la candidata a diputada Juliana Carbonell, sería apenas la punta del iceberg de todo lo que todavía podría descubrirse. La segunda vuelta recién ha empezado. Nosotros hace mucho, cuando todavía estaba acá nuestra querida amiga Thaís Casalino, tomamos la declaración de Jude Simon y denunciamos el robo del partido con todo y sus fondos, ¿no? Y bueno, ya algunos dominicales han chapado lo que viene a ser la acusación contra ya Roberto Helber Sánchez Palomino por delitos de falsa declaración de procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos, gastos de organización política en agravio de la OMPE. O sea, encima agravia a la OMPE. Y la pena no es poca cosa, ¿no? Ahí tenemos, si quieren podemos poner a pantalla completa lo que fue el testimonio y el archivo, ¿no?, del reportaje que hizo Thaís Casalino. Pero claro, ese destape ahora la Fiscalía lo ha recogido y pide la pena de 5 años y 4 meses. 5 años y 4 meses, ¿no? Y bueno, este fue un reportaje que sacamos aquí, así que en buena hora que esta investigación salga a la luz, para que sepan ustedes a quiénes estamos eligiendo, ¿no? Es realmente importante. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes una importante recomendación. Por primera vez en el Perú, la SUV de 3 filas que combina seguridad, amplitud y espacio cómodo para 7 adultos. Con el financiamiento exclusivo del Banco de Crédito del Perú, BCP, puedes llevarte la nueva Honda BRB 7 con cuotas desde $350.000 o 1.206 soles al mes, además de un bono de $500. Ingresa hoy a autos.honda.com.pe y descubre todo lo que la nueva Honda BRB tiene para ti. Pausa y regresamos con más en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe.